Durante la persecución del gobierno de México, todo acto religioso era condenado por la ley. Si no hubieran luchado en esa época, nuestras iglesias no estarían abiertas. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos arriesgaron todo en esta guerra por defender la libertad religiosa. Arriesgaron todo. Eran personas normales y fueron llamadas a participar para defender su fe y dijeron gustosamente sí al llamado. Una gran parte de la tragedia del movimiento cristero es que este periodo de la historia de México fue básicamente borrado de los libros de historia. Una de las cosas más estimulantes al tomar la decisión de hacer la película fue que en primer lugar no sabía nada acerca de la cristiada. Ofrece una historia cautivadora con personajes que nos interesan. Si esto puede ponerse en un marco más amplio que la vida, que es épico, entonces puede transformarse la película en algo extraordinario. No es una película común y corriente de Hollywood. Queremos serla lo más grande posible con los valores de producción, sin embargo, es una experiencia espiritual. En 1926, México se recupera de más de una década de guerra y violencia. La Revolución Mexicana de 1910 no logró crear una paz duradera. El presidente Plutarco Elías Calles busca centralizar todo el poder en manos del gobierno federal. Ve a la Iglesia Católica como un obstáculo para su plan. El Estado laico, y empezaron a ver a la Iglesia, los del gobierno, no como una comunidad religiosa, sino como otro poder político. Intentan eliminar todo tipo de competencia. Tenemos a este régimen autoritario que intenta controlarlo todo. La Constitución Mexicana de 1917 impone muchas restricciones draconianas a la Iglesia Católica. Sin embargo, estos controversiales artículos no se hacen cumplir, hasta que el presidente Calles llega al poder. Our nation is under siege. A plot to poison the minds and hearts of our people. This threat will not be tolerated. Y lo primero que hizo es hacer una ley que se llama Ley Calles para poner en acto la Constitución de 1917. Y fue cuando, entonces sí, el enfrentamiento fue terrible. De la noche a la mañana se prohíbe el culto público. El gobierno se apodera de iglesias y monasterios y deporta a los sacerdotes extranjeros. Al clero mexicano se le prohíbe usar vestimenta eclesiástica en público y es amenazado con la cárcel si critica al gobierno de Calles. Ante esta situación de persecución, los obispos de México resolvieron suspender el culto litúrgico, el culto de la iglesia, públicamente en los templos. Y ese cesar del culto se iniciaría el 1 de agosto de 1926. Y pues empezó la iglesia, como en tiempo de las catacumbas, a vivir en la clandestinidad. Mi padre todo el tiempo participó para proteger y ayudar a ocultar a sacerdotes y obispos durante la persecución. Y mi padre también se disfrazaba. De hecho, mi madre tenía bajo su cama 3 diferentes tipos de disfraces. Así que de vez en cuando entraba, se cambiaba y salía con un disfraz diferente. Era típico en esa época.
El gobierno de México era violentamente anticlerical. No solo cerraba iglesias, sino que fusilaba, colgaba y asesinaba a los sacerdotes. Estaban perdiendo su forma de vida y al final se les prohibió rendir culto. Así que llegaron a la conclusión de que tenían que resistirse por dignidad. La gente luchó en defensa propia, pero era un ejército contra un pueblo, con piedras, tabiques y nada. Durante estos choques, muchos decidieron que no había más solución que la guerra. Durante los 3 años siguientes, los católicos mexicanos emprendieron una guerra de guerrillas a pesar de las insuperables desventajas. Se les conoció como cristeros, así se les llamó por su grito de batalla: ¡Viva Cristo Rey! Cuando la revuelta cristera inicia, pocos toman la rebelión en serio, particularmente el presidente Calles. Le escribió al embajador francés diciendo que sin misa y sin los sacramentos, los católicos mexicanos pronto olvidarían su fe y el conflicto terminaría en 1 año. Realmente lo creía. Sin la Iglesia Católica, no habría más fanatismo de las masas indígenas. Por su hostilidad, no podía comprender el fuerte sentimiento religioso del pueblo mexicano. El ser católico, el ser guadalupano, incluso ellos en los momentos de martirio lo expresaban con este grito que venía del alma, que venía del corazón, que venía de su sangre y de lo más íntimo, de lo más grande y profundo que ellos tenían y la razón de vivir. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Calles quería que nomás fuera puro gobierno. Querían acabar con la religión católica. Y nosotros era lo que peleábamos, la religión católica. Era lo que peleábamos. Cuando agarraba uno el gobierno, ¿y ustedes por qué pelean? Por Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey! Santa María de Guadalupe, era lo que les decíamos. Pero bajo la represión del gobierno y el miedo, su histórica lucha por la libertad quedó en el olvido por mucho tiempo, hasta que los creadores de Cristiada decidieron llevar su historia a la pantalla grande. Sí, buscamos por todos los países y alrededor del mundo para ver quién nos podía apoyar, que compartieran esta misión de poder llevar una historia a todo el mundo, no nada más como una historia más de un estudio, sino con toda la calidad y la pasión de poder llevar el mensaje verídico a todos. Cuando estaba explorando México con Pablo, salíamos al campo y solía haber un pequeño santuario para el sacerdote que defendió a su rebaño y fue asesinado por ello. Y fue realmente muy emocionante ver cuán importante era esto en todo el país y cuánto se había perdido. Es una historia tan apasionante que buscamos a alguien que entendiera el idioma para que pudiera revisar más a fondo el guión, y conocimos a Michael Love, que trabaja en Hollywood y que entendía la estructura de cómo tiene que llevar una película, sin embargo que podía darle toda la riqueza de la cultural y emotiva de este periodo que ha estado oculto por tanto tiempo. Michael Love, el escritor, hizo un trabajo increíble para entrelazar todo esto en algo que era muy, muy interesante y convincente. Y lo que me atrapó fue que los personajes principales fueran estas personas heroicas e inspiradoras. Personas que se preocupaban por sus hogares, sus comunidades, su fe y su bienestar, e hicieron todo lo necesario para preservarlo. Lo que fue grandioso de la historia, y lo que hicieron Michael y Pablo al desarrollarla, es que crearon a estos interesantes personajes específicos tan interesantes que tenían reacciones muy diferentes sobre cómo lograr su objetivo. We must find another peaceful solution. Anacleto, the armed conflict has already begun. I say we support the rebellion. They'll need food, medicine, And ammunition. We can support them with communication and funds.
but we will not fight. Pablo José Barroso me mandó el guión de Cristiada, lo leí, quedé seducido, me encantó por muchas razones. Una de ellas es porque soy mexicano, número 2, pues porque habla de mi fe. Del beato Anacleto González Flores, apodado el Gandhi mexicano, un hombre inteligente, un abogado, un hombre de familia íntegro que no tenía miedo por luchar por algo más grande que él mismo. El libreto llamó la atención de algunos de los nombres más grandes de Hollywood. Quisimos llevarle al mundo la calidad de que en México se pueden hacer bien las cosas, no nada más los actores AAA de Hollywood conocidos, sino también toda la película, ¿no? Entonces contamos con la gente técnica, por ejemplo, la música de James Horner. Fue una decisión fácil de tomar. Sabía que llamaría la atención de buenos actores. Esencialmente para mí es una historia acerca de la libertad absoluta y lo que la gente está preparada para hacer con el fin de proteger sus derechos. En este caso, la causa es su derecho a tener libertad religiosa. Y claro que el personaje de Gorostieta fue un personaje tan dinámico que fue un gran honor representarlo. Creo que para mí especialmente es la mejor actuación de la carrera de Andy. Sabía que se trataba de un viaje de fe para Gorostieta. No podía encontrarla. Se encontraba en el fondo de sí mismo. Y su razón para ingresar al conflicto y ayudar fue preservar el derecho a la libertad. El general Enrique Gorostieta es una estrella en ascenso entre los militares mexicanos. Pero cuando el ejército federal se desintegra después de la revolución, se convierte en un general sin ejército. Entonces este hombre perdió toda esperanza, toda posibilidad de una brillante carrera militar. Trabajaba para la industria cosmética. Encontré una carta suya que decía: un general del ejército mexicano haciendo perfumes para damas. ¡Qué vergüenza! Líderes de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa piden al general Gorostieta que transforme a los desorganizados combatientes cristeros en un ejército moderno. Okay. Let's make an army. Let's make a formidable army out of a group of ragtag peasants and huaraches. Out of a few game ranchers. Out of some tender-footed clergy who are trembling at the thought of holding a weapon for the first time. You want me to make a National Guard out of that? Look at me. Do you have proper weapons? No. Do you have an ammunition supply? No. Do you have a central command? No. How many is that? 3 no's. All you have is belief. But belief will not save them in battle. A pesar de sus limitados medios, los cristeros se unen bajo el liderazgo de Gorostieta y crecen en número y en fortaleza. Sus esposas e hijas pasan de contrabando armas y municiones al frente de batalla. Las únicas municiones que tenían, excepto las que tomaban del campo de batalla, era gracias a las mujeres. La cristiada no podría comprenderse sin las mujeres. Sin las mujeres no hubiera existido la cristiada. El nuevo éxito de los cristeros provoca una conmoción en el ejército federal. El presidente Calles ya no puede esperar una victoria fácil. Me preguntaban que cuántos habían matado. Dije, no, yo no maté ni uno. Las balas, quién sabe, de que yo no. La cristiada, en sus mejores momentos, contaba con más de 40,000 rifles, 15,000 en pequeñas bandas en todo el país y 25,000 en el centro-oeste del país. Bajo el liderazgo supremo de Gorostieta, los cristeros ascienden. Today we are going to send a message. We are going to send a message to Calles and to the rest of the world.
that freedom is not just for writers and for politicians and for fancy documents. Freedom is our home, our wives, our children, our faith. Freedom is our lives. And we will defend it or die trying. It is not only our duty to defend it, but it is our right. You must remember that men will fire bullets, but God decides where they land. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! Decían que estaba ahí por dinero o por el poder, porque quería ser presidente. Cuando mi abuela murió, dejó cartas que le escribió mi abuelo. Mi madre me las mostró. Realmente se puede ver en las cartas que él realmente creía en la libertad de la fe. Descubrió el verdadero cristianismo en el rostro del pueblo mexicano y en el rostro de sus soldados. Podía no ser una persona religiosa, pero creía en el derecho a ser religioso y en el concepto de la libertad absoluta. Y en el proceso tiene una especie de despertar espiritual debido a la relación que tenía con este niño. Hay dos papeles clave en la película, Gorostieta y José. Para José ya estábamos algo preocupados porque ya estaban listos los contratos con el reparto. Cada vez nos acercábamos más a la fecha del inicio. Tenemos una fecha límite increíble. Tenía que tomar muy pronto la decisión. Realizamos 3 escenas, hice que las memorizaran, los grabamos, los observamos. Era Mauricio Curi. Y dijimos, es perfecto. Pienso para mí mismo que era realmente importante no solo contar con un niño real, una persona real de la misma edad, que aún tuviera la increíble exuberancia y el ánimo de la juventud. La personificación de José se basa en la vida real del beato José Sánchez del Río, un mártir mexicano de 14 años cuyo valor y fe inspiraron a sus compañeros cristeros. Su generosidad es sencillamente abrumadora porque ves a un niño diciendo «Viva Cristo Rey» y comprendiendo cuán importante era la fe para él. Fue capaz de transformarlo en acción uniéndose al ejército cristero y después al punto de dar su vida por el valor de su convicción y su creencia en Dios. Padre, the federal soldiers are coming. You must hide. Hide? I'm too old to hide. Please, Father, come with me. Los mártires no fueron ni monseñores ni canónigos, fueron sacerdotes que estaban en el campo, rurales, ¿verdad? Porque cuando apareció la revuelta cristera contra el gobierno, y muchos sacerdotes decidieron quedarse con su gente, a atenderlos espiritualmente. Y esos son los mártires, los buenos pastores que no abandonaron su rebaño. El padre José Robles Hurtado nació en Jalisco y es un excelente ejemplo de lo que es un párroco. Cuando viene la persecución religiosa, él es de los que se queda con su gente, con su rebaño, se esconde junto con ellos para poder ofrecerles los sacramentos. It is prohibited to say mass, Padre Robles. Preparándose para la misa, lo arrestaron. Él sabía que iba a morir y en un acto de gran amor para todos, incluso para sus verdugos, los perdonó y después lo colgaron. I forgive you, my son. El padre Robles también es bien conocido como orgulloso miembro de Caballeros de Colón, una organización implacablemente señalada para ser eliminada. The Knights of Columbus
Caballeros de Colón inició sus actividades en México en 1905. Para la década de 1920, los caballeros estaban muy activos en todo el país. A medida que el gobierno de Calles empezó a tomar medidas severas contra la Iglesia Católica, también fuimos víctimas y mártires. Muchos de nuestros miembros perdieron la vida. El gobierno cerró 2/3 de nuestros consejos. Fueron canonizados como mártires 6 miembros que eran sacerdotes. En Estados Unidos, los Caballeros de Colón reaccionaron inmediatamente ante la situación, aprobando una resolución en la Convención Suprema para condenar la actuación de Calles en México. Los Caballeros también iniciaron una recaudación de $1 millón con el fin de informar al público estadounidense acerca de la persecución. Los Caballeros de Colón tuvieron una inmensa influencia. Crearon una imagen pública positiva. Evidentemente, movilizaron a los católicos norteamericanos. Pero los esfuerzos de los caballeros también hicieron surgir el espectro del anticatolicismo en Estados Unidos. Los defensores del presidente Calles incluían el poderoso Ku Klux Klan. Esto causó mucha crítica hacia los caballeros. Estamos en la década de 1920. Fue la época del auge del Ku Klux Klan en Estados Unidos. Encontré en los archivos del presidente Calles telegramas del Klan y le decían al presidente Calles: los Caballeros de Colón están recaudando un fondo de $1 millón para la Iglesia Católica Mexicana. Si lo necesita, recaudaremos un fondo de $10 millones para ayudarlo en su valiente lucha. Los caballeros crearon una protesta que llegó a la Casa Blanca. Well, I warn you from experience that there's no negotiating with Calles. Thank you for your assessment and your advice, but I am the current ambassador to Mexico. The results of your tenure speak for themselves. Now, why am I getting all this pressure from the Knights of Columbus about this conflict between Calles and the Church? Si hay algo que para los estadounidenses es cercano y querido para su espíritu, es la libertad religiosa. Y así, el hecho de que se invocaran con tanta claridad los valores estadounidenses, creo que les dio fuerza para defender el activismo de parte de Estados Unidos en términos de la persecución religiosa en México. Los Caballeros de Colón se reunieron con el presidente Coolidge y descubrieron los problemas de lo que sucedía en México y pidieron básicamente la participación de Estados Unidos, la presión de Estados Unidos sobre Calles y su régimen para terminar con la persecución de la Iglesia. Después de 3 años, la presión de ambos lados obligó al gobierno de Calles a ceder y él sabía que tenía que acabar con la persecución porque se aproximaban las elecciones. Entonces, en 1929, Calles acepta el que se llegue a los llamados arreglos junto con la Iglesia Católica y entonces ahí terminar la persecución. El Acuerdo de Paz de 1929 abrió las iglesias y restauró la libertad religiosa para los católicos mexicanos, pero la Constitución se mantiene sin cambios, permitiendo a futuros gobiernos el que una vez más vuelvan la ley en contra de la fe. Para los cristeros, el tratado fue una sentencia de muerte. Temerosos de un resurgimiento, 500 líderes cristeros fueron atrapados y ejecutados. Otros 5,000 fueron objeto de una purga, en lo que se convertiría en el sacrificio final de los cristeros por la libertad religiosa. La historia ha abordado la revuelta cristera con el silencio. No se le permitía a nadie que hablara al respecto. Fue una época dolorosa. Yo pienso que es una cuestión vital para el pueblo de México saber su verdadera historia. Son héroes. No hay que desconocerlos, que son héroes. Es el momento de aclarar las cosas. Esta nueva y grandiosa película, For Greater Glory, nos lo relata de forma muy exacta desde el punto de vista de la historia. Deseo que la gente se conecte otra vez con estas personas y vea cómo eran. Gente verdadera, con defectos como usted y yo, que cuando se produjo una crisis, se encontró en cierta posición y tuvo que elegir. Y la elección era: corro y me oculto, abandono mi fe para salvarme a mí mismo y a mi familia. Creo que el ejemplo de los hombres y mujeres que participaron en este movimiento es un gran ejemplo para nosotros. Es una gran lección para que aprendamos cuán importante es la libertad religiosa en nuestra época.
El legado es, yo creo que el país en el que vivimos, y no nada más el país, sino yo creo que también todo el continente. Estos héroes, muchos de ellos mártires, algunos de ellos santos, le entregaron todo por sus creencias, siempre gritando viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe.